Muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo del especial bandas de Bollinger que estoy haciendo. Esta es la parte 2, ¿no? Y bueno, voy a hablar de cómo se construyen las bandas. Esta parte no va a ser tan densa como la introducción, ¿no? Va a ser un poco más práctica y en realidad pues vamos a ver enseguida pues que es muy sencillo, ¿no? Cómo se construyen, ¿no? estas bandas, ¿eh? Eh, vale, pues tenemos en la parte... Aquí he quitado las velas, ¿no? Para centrarnos más en lo que sería la banda de Bollinger, ¿no? Entonces tenemos una banda envolvente superior, ¿no? Que se va uniendo, pues se hace una medición de volatilidad, ¿no? De máximos. Lo que quiero destacar es que el indicador de bandas de Bollinger es un indicador de volatilidad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenéis, ¿no? Una banda superior, ¿no? Que mide la volatilidad de máximos y luego pues una banda central, ¿no? Que es una media móvil simple del periodo total de medición, ¿no? Esta es la línea central, ¿no? Entonces luego tenemos una banda inferior aquí, ¿no? Externa también, ¿no? Que es otra medición de volatilidad, pero en este caso sería de mínimos con respecto a su media móvil, ¿no? Entonces, pues ya veis, ¿no? La construcción de las bandas es muy sencilla, o sea, comenzamos con la media móvil de la tendencia central y construimos las bandas por encima, ¿no? Y por debajo de ella. Entonces, lo que falta determinar es la medida de la banda central, ¿no? Y el intervalo para la banda superior e inferior. El intervalo viene delineado por una medición de la volatilidad y esto se hace pues a través de una desviación típica del precio dentro del periodo de tiempo que asignemos a la banda central. La banda central es ni más ni menos que una media móvil y eso es pues una media aritmética de un periodo dado, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene aquí la palabra móvil, ¿no? Pues bueno, pues sencillamente significa que para cada periodo el análisis es recalculado de nuevo. Por ejemplo, para una media de 20 días se usan los 20 días más recientes, lo mismo para la volatilidad. Es decir, que la desviación típica también sería una desviación típica móvil, ¿no? Eh, por ejemplo, de los 20 periodos que le preceden inmediatamente. Si estamos en el periodo 21, para obtener los valores de banda del periodo 21, pues se hacen los 20 anteriores, ¿no? Y el resultado pues nos daría eso. Son los antecedentes, ¿no? Digamos, se hace un histórico de la volatilidad, ¿no? Eh, y bueno, ya sabéis pues esto, ¿no? Que las envolventes se construyen por encima y por debajo de este punto central, que normalmente siempre es una media, ¿no? Entonces, en cuanto a las bandas de trading, los problemas estaban claros, ¿no? Para que funcionen, las anchuras basadas en porcentajes pues tendrían que cambiarse en cada caso particular e incluso en uno mismo, ¿no? Han de ajustarse con el paso del tiempo para que sigan funcionando. Eh, por ejemplo, Chaikin nos mostró un método, ¿no? Para estimar la anchura de banda eh, de una media móvil de 21 días para que las bandas contuvieran el 85% de los datos del último año. O sea que imaginaos la cantidad de cálculos. Pero ¿qué ocurre? Si en el siguiente año ya ese 5% de media está superado y nos vamos a un 8 o a un 10, pues hay que hacer un nuevo cálculo brutal, ¿no? Y pues en esas épocas tampoco es que estuviera todo informatizado y era muy complicado, ¿no? Entonces, para nosotros con esto, o sea, lo que nos permite esto es que la estructura del precio evoluciona más dinámicamente, lo que permite pues adaptar el cálculo, ¿no? El recálculo de bandas, pues mucho mejor que las bandas de Bomar en este caso, ¿no? Eh, bueno, y entonces pues John Bollinger y después de muchos estudios con diversas soluciones posibles al problema de la dinámica adaptativa de las bandas, identificó la volatilidad como el mejor
método de establecer la anchura de las bandas y de todas las medidas examinadas, la desviación típica móvil, ¿no?, es la que mejor se adapta al proceso dinámico de recalculación de bandas. Esto, recordad, pues que ya os puse en el vídeo anterior los antecedentes, que esto, la primera persona que diseñó un sistema para calcular la volatilidad y establecer una estrategia en base a eso fue Jim Yates, y que fue ahí justamente cuando Bollinger pues tuvo la gran idea y se le encendió la bombilla, ¿no?, con un medidor de volatilidad. Recordar pues que el medidor de volatilidad de Jim Yates daba zonas de sobrecompra y sobreventa con ese oscilador, ¿no?, para la banda entre el 40 y el menos 40 en la parte de arriba, ¿no?, y que eso pues él en el eje vertical lo distribuyó en 6 zonas para establecer sus estrategias de trading. Bueno, pues voy avanzando un poco y así vamos viendo. Bueno, esto ya lo habéis visto, ¿no? La banda central es la media móvil del periodo temporal asignado, y la banda superior e inferior es la desviación típica móvil del precio máximo y mínimo con respecto a su banda central, es decir, a su media móvil, que sería la media aritmética del periodo calculado. Vale. Entonces ahora aquí pues van a salir unos datos, ¿no? O sea, si consideramos a n como el total de periodos que queremos calcular, el cálculo para un periodo actual será siempre lo inmediatamente anterior, lo que he dicho. Es decir, que nos encontramos en el periodo 21, el cálculo será en base a 20 si el parámetro de la media móvil se realiza en base a 20 periodos. Si, por ejemplo, nos encontramos en el periodo o en la vela 38, el cálculo con base móvil de 20 sería desde el periodo 17 hasta el 37, 20 periodos de diferencia para así obtener el resultado de la vela 38, del periodo 38, ¿no? O sea que la n, pues en realidad, ¿no?, para el cálculo siempre será n-1, ¿no?, digamos, ¿no? O sea, empezará a contar a partir de la n-1, ¿no? Entonces aquí lo tenéis, ¿no? Para saber el cálculo, por ejemplo, en de la n del periodo 21, ¿no?, pues la n pues calculará 20 periodos, ¿no? Y luego pues la desviación típica, ¿no?, pues es este simbolito, ¿no? O sea, es sigma, ¿no? Sigma se readapta de forma móvil recalculando su desviación típica con cada nuevo periodo. Nótese que el periodo que se tiene en cuenta para el cálculo de la desviación típica será siempre en base al periodo establecido para la media móvil. Entonces es una campana de Gauss, ¿no? O sea, entonces esto es una campana de Gauss, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, la conformación estructural de una campana de Gauss es aplicable en distintos aspectos científicos, tanto desde la estadística poblacional, pasando por aplicaciones médicas, la física, fórmulas químicas, las matemáticas y un largo etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues John Bollinger se centró en los mercados financieros y concretó una estructura estándar con una distribución normal, ¿no? Una distribución normal pues es un formato más o menos como este, ¿no?, en cuanto a la curvatura de la campana de Gauss, pero hay distintas campanas de Gauss. Hay otras pues que no tienen tanta pendiente, que son que están más suavizadas, ¿no? Entonces nosotros, o sea, para los mercados financieros, Bollinger, después de muchos estudios, pues establece una distribución normal, ¿no?, una campana de Gauss de este tipo más o menos, ¿no? O sea, una estructura estándar es lo que quería decir, ¿no? Y entonces cuyas desviaciones típicas pues pudieran contener entre el 85 y el 95% de la dispersión de los datos con respecto a su media. Entonces Bollinger estableció un valor de 20 periodos para la media aritmética y 2 desviaciones típicas, o sea, de aquí y aquí, ¿no? Aquí estaría la media aritmética del total de los datos, ¿no? Entonces los datos pues que estén por encima del dato central estarían a la derecha, y los datos que estén por debajo de la media aritmética estarían a la izquierda. Y lo dicho, pues si sumáis aquí los porcentajes, pues
se contienen, pues lo dicho, entre el 85 y el 95% de los datos. Esto ya lo estudió John Bollinger, ¿no? Vale, pues, pues aquí lo tenéis, ¿no? O sea, una media móvil de 20 periodos con una desviación típica de 2 sigma, o sea, de aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, el porcentaje de datos, ¿no?, para dos desviaciones típicas en los mercados financieros quedaría entre el 85 y el 95%. Aquí hay una tabla de Bollinger, que él también lo estuvo estudiando, porque hay que cambiar los coeficientes si aplicamos distintos periodos de tiempo, distintas medias aritméticas, ¿no? Él estableció que para 10 periodos el coeficiente de sigma es 1,9. O sea que quedaría más o menos pues por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. No llega a 2, ¿no? Para 20 periodos el coeficiente de sigma él le asignó 2, ¿no? Número 2, y para 50 2,1. Entonces, para periodos que estén por debajo de 10 o por encima de 50, según estudios de Bollinger, él recomienda, lo podéis comprobar vosotros mismos, pero él recomienda cambiar la temporalidad de la vela, más que hacer esto, ¿no? Y aquí tenéis, aquí os pongo, pues esta es la fórmula de la desviación típica media móvil, ¿eh? O sea que la desviación típica sería la raíz cuadrada, ¿no?, del sumatorio de un número determinado menos su media aritmética elevado a 2 dividido por el número de valores a calcular, ¿no? Entonces, el símbolo new, ¿no?, sería pues la suma de todos los valores dividido por el número de valores. Y ahora os voy a poner un ejemplo, lo vais a ver muy sencillo, ¿no?, todo esto, ¿no? Un ejemplo para la obtención de la desviación típica. Consideramos estos valores 5, 10, 5, 20, 6, 2, 8, 8, ¿no?, y los sumamos, hacemos el sumatorio, pues nos da 64, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es dividir este número entre la cantidad de valores independientes, ¿no? La cantidad de valores independientes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, 8 valores independientes. Entonces, pues dividimos la suma, 64 entre 8 nos da 10. Ya tenemos la media aritmética, ya tenemos la new, ¿no? Entonces, habiendo obtenido la media aritmética, que la media aritmética estaría aquí en esta parte de la campana de Gauss, ¿no?, lo que tenemos que hacer ya es obtener el coeficiente de sigma, ¿no?, es decir, la desviación típica. Y entonces, pues nada, pues aplicando la fórmula, ya veis, ¿no?, el primer número, ¿no?, menos la media aritmética elevado al cuadrado. El segundo número, que está aquí, que veis aquí arriba, menos la media. Entonces, haciendo todo esto, ¿no?, pues nos da una dispersión de los datos, ¿no?, nos da un coeficiente, ¿no?, de 4,9, ¿no? Entonces, pues nada, pues el comentario con esto es que si establecemos la campana de Gauss en forma de gráfico, notaremos que el valor medio será el coeficiente de la new, ¿no?, lo que hemos dicho, ¿no? Este ejemplo anterior viene determinado por su media aritmética, ¿no?, que es un valor de 10. Sabemos entonces que la dispersión de los datos por debajo del valor 10 quedarán a la izquierda y los valores por encima de 10 se situarán a la derecha, conteniendo ambas mitades el 50% de los datos totales con respecto a su media aritmética. Esto nos permite en el indicador Bollinger establecer los puntos de unión de las bandas tanto en la parte inferior como en la parte superior para cada periodo de precio, cada vela. Y el cálculo se hace de forma doble, ¿no? O sea, esto no viene especificado por ninguna parte, pero como las bandas son asimétricas, ¿no?, entonces el cálculo se tiene que hacer de forma doble, ¿no? Se produce una simetría en espejo con respecto a la campana de Gauss, ¿no?, para poder establecer la dispersión de los datos alcistas y bajistas con respecto a su media. Entonces, pues, imaginaos esto, ¿no?, que estos serían para los datos alcistas, y aquí vendría otra campana así, ¿no?, para los datos bajistas, ¿no?
De ahí pues que las bandas, como los datos son distintos, pues sean asimétricas, porque se van readaptando, ¿no? En cada caso, ¿no? En fin, como ya veis, es muy sencillo y muy simple, no tiene ninguna complicación, ¿no? Simplemente pues es entender el concepto de que el indicador Bollinger es un indicador de volatilidad y que ya pues es un sistema totalmente informatizado y que no tenemos que ir calculando de forma manual, ¿no? Que el propio código que introducimos para el indicador, ¿no? El código informático, pues nos recalcula dentro de esos periodos para cada nuevo periodo de tiempo de vela, ¿no? En fin, nada más. La siguiente parte, pues voy a hablar de los indicadores que se derivan de las bandas de Bollinger y cómo se pueden utilizar combinados con el indicador bandas de Bollinger, ¿no? Será un vídeo pues bastante interesante y ya pues será un vídeo para entrar un poquito más en materia de lo que sería la posible operativa, ¿no? con este sistema. Un saludo y que tengáis un buen día.